Bueno, antes que nada agradecerles el que estén aquí una vez más. Estamos aquí reunidos en Zoom para tener esta sesión. Esta es una sesión que organiza el grupo que se ha conformado, es una iniciativa que ha conformado un grupo de egresados de IPADE de varias generaciones. Y este grupo se ha conformado con el interés muy particular justo de esta emergencia sanitaria, que es la emergencia suscitada por esta pandemia condicionada por COVID-19. Este grupo se conformó hace unas semanas con un esfuerzo conjunto es un grupo multidisciplinario de varios profesionistas, expertos en su área, que tienen como interés principal, son 3 puntos claves. Tenemos 3 comités, uno que es el comité de salud, por supuesto, el comité empresarial y el comité de responsabilidad social. Y cada uno de estos tiene objetivos muy precisos. Y el objetivo más importante es el que colaboremos todos como ciudadanos de manera conjunta en esta emergencia sanitaria. Entonces, bueno, esta es nuestra segunda sesión del Comité de Salud. La primera fue muy exitosa y estoy segura que esta también. Y para esto contamos con la presencia está junto conmigo coordinando la licenciada Cristina Viruega, que Cristina tiene una amplia experiencia, ha sido una persona muy importante en la iniciativa, con una amplia experiencia en el ámbito de salud. Tiene mucha experiencia Cristina. Entonces estará Cristina con nosotros. Gracias, Cristina. Gracias, Alondra. Gracias a todos. Estará también con nosotros el señor Alejandro Flores, que es un alumno, un ex-IPADE también, y que nos va a acompañar este día justo siendo un paciente que padeció COVID hace unas semanas, y va a ser muy valiosa su experiencia, la que nos comparta. Y también es un honor para mí el tener con nosotros al doctor Gustavo Rojas. El doctor Gustavo Rojas es médico adscrito de la terapia intensiva del Instituto Nacional de Cardiología, cardiólogo intensivista, y es una de las piezas fundamentales en el Instituto Nacional de Cardiología en la conformación de esta emergencia. Justamente él hizo toda la reconversión del instituto, organizando todos los procesos, el entrenamiento, y él nos compartirá esto. El objetivo de esta sesión por la que decidimos hacerla, y justamente la organizamos con mucha premura, fue porque hemos visto que después de 4 semanas que se instauró la emergencia sanitaria, han pasado 4 semanas todos guardados en casa. Y entonces hemos visto, nos han expresado una gran preocupación porque pasaron ya estas semanas que no han sido fáciles para nadie, ni en el ámbito profesional ni en el ámbito familiar. Y es un poco difícil el poder mentalizarse a que van a ser aún todavía varias semanas, como ya se ha comentado esto. Entonces, lo que pensamos es que esta participación va a ser muy importante para que nos ayude Alejandro y que nos ayude el doctor Rojas a situarnos en cuál es el escenario en el que nos encontramos en este momento. Alguien me decía, muy acertadamente, que bueno, estamos guardados, sabemos que tenemos que hacer esta inmovilización masiva, pero sabemos que es una situación muy grave, pero no la vemos, es decir, no vemos que esté ocurriendo absolutamente nada. Entonces, la experiencia de Alejandro y la experiencia del doctor Gustavo Rojas va a ser importante para situarnos en el escenario, y entonces que estemos convencidos, que entendamos el por qué tenemos que seguir todos juntos en esta inmovilización masiva, y es ahorita más importante que nunca. Entonces, muchas gracias. Le doy la palabra a Cristina. Muchas gracias. Le agradecemos a Alejandro su experiencia. Él fue uno de los pacientes, si no el primer paciente detectado con COVID en México. Le agradecemos que tenga la apertura de platicarnos acerca de su experiencia y la de sus compañeros. Alejandro nos va a compartir cómo fue que se contagió, cómo lo detectaron, cuáles fueron los síntomas y qué sucedió también en su entorno cercano. Alejandro nos va a platicar esto en un periodo aproximado de 15 minutos, y si ustedes llegaran a tener alguna duda, les agradecemos que las pongan por favor en el chat. Posteriormente el doctor Gustavo Rojas nos va a dar la perspectiva desde el punto de vista médico, y al terminar el doctor podemos pasar a un periodo de preguntas y respuestas de acuerdo a lo que nos vayan poniendo en el chat. Les agradecemos mucho si cierran sus respectivos micrófonos para darle oportunidad a Alejandro que pueda platicar sin que haya alguna interrupción. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Gracias por acompañarnos y gracias por aceptar con tanta premura esta plática. Bueno, antes que todo, muy buenas tardes a todos. Es un placer poder compartir esta experiencia y esperemos que les pueda servir a alguien. Mi nombre es Alejandro Flores, cursé el IPADE en el 2016-2017 y bueno,
Yo trabajo para una empresa italiana de equipo y maquinaria para industria alimenticia, farmacéutica y química. Y tuvimos una convención en febrero, del día 17 de febrero al 22 de febrero de este año. Una convención a la cual asistimos todos los directores de las diferentes filiales mundiales con su equipo técnico y su equipo de refacciones, que el objetivo era revisar tanto los resultados de las filiales como el asunto de técnico. Ahí estuvimos encerrados durante 3 días en sala de juntas de 40 personas, durante 3 días, desayuno, comidas y cenas, todos participando, y regreso a México el sábado 22 de febrero, en la noche. El domingo 23 de febrero, obviamente el jet lag y lo que sea, y no es raro que en mi persona, que tengo un tema de alergias de muchos años, que el día siguiente de que regreso me sienta bastante mal, lo cual empezó el domingo en la tarde a sentirme mal, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones. Eso fue el domingo en la tarde, no le di mayor importancia porque usualmente me pasa. El día lunes sigo con los mismos síntomas y mis otros 3 colegas, que es del área comercial y el área técnica y refacciones, me reportan que también se sienten mal. Uno de ellos ya tenía gripa en Italia, de mi área comercial, pero él seguía con una gripa tradicional. Después, mi compañero de 35 años, que fue el que le fue peor, es un fumador consumado de 2 cajetillas diarias, y me dijo: oye, Alejandro, me siento muy mal. Me duele el cuerpo, me duele la cabeza, me duelen las articulaciones, tengo fiebre, pero no relacionábamos en ningún momento que esto tuviera que ver con el virus. Tengo afortunadamente buenos amigos médicos y familiares médicos. Me reporto con mi amigo el día martes, le digo: oye, me sigo sintiendo mal así, así. Me dice: vente mañana y lo revisamos. El día miércoles, o sea, pasó sábado en la noche, domingo, lunes, martes con la familia. Como tengo tema de alergia, siempre soy especialón, ya traía yo tapabocas, ya me cuidaba mucho de no estar, para no contagiar si fuera una cuestión de contagio. Voy al doctor el día miércoles, sabe que venimos de Italia y me dice: Alejandro, hay que tener cuidado. ¿Tienes algún reporte de alguien de Italia que se haya enfermado del COVID? Bueno, mira, hasta el momento no sé nada. Eso fue el miércoles al mediodía, ya en México. El jueves en la mañana me avisan que mi contraparte en Malasia, un italiano que estaba en el hospital con reporte de COVID-19. Entonces le aviso a mi doctor, esto fue el jueves en la mañana. Él inmediatamente, como es un médico que tiene un hospital, se empieza el protocolo en las autoridades, y le aviso a mi gente, otras 3 personas: oigan, resulta que parece que esta cosa que tenemos y sentimos es el COVID-19. Un compañero mío había regresado de Italia y se había ido inmediatamente a viajar a Mérida, Guadalajara y Culiacán por cuestiones de trabajo, junto con otro italiano que venía con nosotros. Lo detienen en Culiacán y lo aíslan en un hotel. A mí me aíslan en casa, junto con mi familia, durante 14 días, y así aíslan a las otras 2 personas. Uno de ellos, el que le fue peor porque es fumador, va al Seguro Social para que le hagan una prueba y ahí lo detienen y lo mandan al Instituto de Enfermedades Respiratorias, y a él sí lo hospitalizan, no por gravedad, sino por seguimiento. Él está considerado como el primer caso de COVID en México. La persona de Culiacán se siente mal exclusivamente 2 días. Él tiene 41 años, una persona que come muy bien, hace ejercicio, no fuma, no toma, y el mal le duró 2 días. Fue cansancio, dolor de cabeza y se acabó, pero estuvo recluido 14 en Culiacán. Y la persona que tenía gripa, también, pues, obviamente ya todo el mundo con el antecedente de que podía ser COVID, nos toman las muestras para revisar esto el día jueves por la tarde, donde la persona que traía gripa resulta que es asintomática, que definitivamente lo que traía una gripa, pero su gripa y estornudos y todo esto probablemente fue la causante de dispersar el virus. Mi relación con Italia, que es una relación de amistad con el dueño y director de la empresa, hablo con él y: oye, ¿sabes qué? Pues nos están diciendo que el de Malasia tuvo el COVID, por lo tanto nosotros nos sentimos mal, ya estamos aislados. Entonces, y empieza el tema de contagios de mis colegas en Rusia, mis colegas en Canadá, mis colegas en Estados Unidos. Al final, el 80% de los que estuvimos en la convención resultamos afectados por el virus. Entonces, este es un poco el contexto. Ya en casa, yo me aíslo en una recámara,
totalmente aislado, o sea, puerta cerrada y una charola para la comida, desayuno, comida y cena. Cierro puerta, entrego charola y me la regresan. Yo me encargué de hacer la limpieza de la recámara. Mi familia, mi esposa y 2 hijos están recluidos, hijos de 28 años, de 24 y mi esposa de 58, y totalmente siguiendo los protocolos de limpieza, muy enfocados a la cuestión de superficie, desinfectar chapas, muebles, todo este tipo de cosas, y así estamos durante 14 días. El malestar fue constante y permanente, en el caso mío, durante 21 días. Fueron 14 de dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, fiebre, pero fiebre que iba y venía, principalmente más en la noche, con sudoraciones importantes de cambiarme de ropa 3, 4 veces por noche. Pero en ningún momento fue grave, o sea, en ningún momento sentí la sensación de tos, ni tuve la sensación de no poder respirar. Recurrí también a los tradicionales de la abuelita, del Big Vaporru y vaporizaciones y todo esto, pero el malestar permanente durante 21 días. Todos los días, por salud mental, me paraba, me arreglaba, me bañaba, pues para tratar de mentalmente, porque había muchos dimes y diretes, y que si a la edad, que si por esto, que por aquello. Recordemos, estamos hablando de mediados de febrero. Para esto las autoridades, si bien es cierto que no estaban muy preparadas, en la mejor disposición. Entiendo que éramos los primeros 4, y eso hizo que pues, todo el foco de la autoridad estuviera puesto en nosotros. Sí hubo temas muy delicados, no de cuestión de salud, sino de ataque a través de medios, principalmente con mi colega de Culiacán, donde estaba en un hotel, se puso la gente pues muy pesada, muy violenta, las televisoras, hubo amenazas de muerte y una serie de cosas muy, más allá de la cuestión de la enfermedad. Después de 3 días, las autoridades fueron sensibles a que pues, nuestras familias y todo esto estaban en riesgo, y entonces ya se trató con mucha discreción. Afortunadamente no se dieron nombres ni nada de esto, porque pues, estaba en la situación muy delicada. Después de 14 días, las autoridades me dan de alta, y digo, oye, pero háganme la prueba, porque pues darme de alta y yo me sigo sintiendo mal, pues puede ser que no. Entonces, bueno, me hacen la prueba, lo cual tardó 6 días en dar el resultado. Fue un fin de semana terrible, donde salgo, no salgo, sí salgo, pero no lo tengo, pero sí lo tengo. Ya Culiacán lo habían liberado también, dio negativo. La persona, mi otro compañero que fue asintomático, pero tenía gripa, ya salió negativo. Y mi compañero de 35 años de edad, que fumaba 2 cajetillas, sigue dando positivo después de 14 días. Entonces, él ya ya puede ir a su casa, pero permanece aislado junto con su familia. Después de 14 días que me dan de alta y que el resultado sale después de 6 días, salgo negativo al virus, pero todavía pasé 3 días con los síntomas, ¿no? Y resulta que estoy en un proceso, después de haber sido liberado, de una situación de pulmones dañados. Me sacan una radiografía, sale la radiografía con bastante nubosidad en los pulmones, y pues sin poder, ya en ese momento sí era difícil respirar, cansancio, jadeo, y dije, oye, no, pues si ya estoy bien y me siento de la fregada, pues algo está raro. Ya me comunican, para entonces hay más información, dicen, no, así después de que termina hay una serie de cansancios, pero sí es importante que revisen lo de los pulmones. Entonces, tengo un amigo doctor, yo había tratado la cámara hiperbárica con oxígeno cuando tuve un problema de columna, hablo con él y me dice, Alejandro, te estás tardando. Él tiene maestría en medicina hiperbárica, aparte de ser médico de medicina deportiva de alto nivel. Voy con él, me someto a 10 sesiones de cámara hiperbárica y extraordinario. Se me quitó el cansancio, se me quitó, o sea, me recuperé perfectamente después de 10 sesiones. Mi compañero de Culiacán solo tuvo 2 días, mi compañero que fumaba muchísimo tardó todavía 1 mes completo en estar aislado, y el que no tuvo síntomas y tenía la gripa, pues al final ya está en buenas condiciones, ya estamos todos en buenas condiciones. Bueno, entonces sí quería poner un poco el contexto. La relación, no contagiamos a nadie de la empresa que aunque estuvimos 4 días en la empresa, 3 días y medio, nadie resultó contagiado, afortunadamente. Sí seguimos
la cuestión de protocolos, pero sí nos dimos cuenta que en la parte europea, que todavía hacía mucho frío, los sistemas de aire acondicionado no ayudaron mucho en los países europeos porque es circulación de aire contaminado. En el caso de México ya teníamos, bueno, climas bastante benignos, con ventilación y vimos que no se contagió ni mi familia, ni la familia de ninguno de nosotros cuatro, ni ninguno de nuestros colaboradores. Y ahora el Instituto de Biotecnología del UNAM, que dirige el doctor Tonatiuh Ramírez Revich, nos pidieron muestras de sangre para buscar nuestros anticuerpos desarrollados contra esto, ¿no? El lunes próximo damos la tercera muestra y pues en la mejor disposición de comentar estos síntomas, de que unos la pasamos mal, otros no las pasaron tan mal, uno ni cuenta se dio, o sea, pero al final es que estamos bien los cuatro, nuestras familias y nuestros colaboradores. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Pues yo creo que muy valiosa toda esta información, me parece muy importante. Bueno, primero lo más afortunado es que hoy estás aquí para contarnos lo que eso es lo más Exacto. importante. Y creo que lo que resulta muy interesante cuando analizamos la descripción de todo tu caso, creo que aquí el punto clave es cómo nos has platicado que todas estas personas que estuvieron en contacto con las que viajaste tuvieron diferentes manifestaciones de la enfermedad. Hubo diferentes grados justamente de afección y creo que ese es un punto muy importante a tomar en cuenta porque es justamente algo que se ha comentado bastante. Entonces, bueno, tú tuviste, pues, sí o sea, fueron varias semanas de sentirse mal, que creo que esto es algo importante. Aquí haría mucho hincapié al tema de la fiebre, que es algo que se ha demostrado, o sea, cómo es esta fiebre persistente e importante. Por lo que, bueno, tuviste una tos importante, o sea, aparentemente no tuviste tos, ¿eh? Nunca tuve tos. Ok, ese es un punto muy interesante. Sin embargo, a pesar de no haber tenido tos, nos comentas que tu placa de tórax no fue normal. O sea, sí hay algún hallazgo que les llamó la atención. Una pregunta, Alejandro. Tengo dos preguntas. ¿Qué edad tienes, perdón, Alejandro? 59 años. Perfecto, ese es un punto muy importante. Y muchos años. Muy joven, un maduro muy joven. ¿Y te hicieron tomografía, Alejandro? No. Fíjate que me mandaron a hacer un estudio de pulmones, pero ya no permitieron en los laboratorios hacerlo porque estaba yo, aunque ya era negativo al COVID, ya no me dejaron hacer, que era poder monitorear antes de la cámara hiperbárica la condición de mis pulmones y después del tratamiento, pero ya no, en ningún laboratorio me lo quisieron hacer. Entonces, bueno, lo que sí les puedo decir es que la radiografía, me pidieron que después de 3 meses tenemos que tomarla, pero la cuestión personal de sentirme mejor fue totalmente positiva después del tratamiento. Muy bien. Gustavo, ¿te gustaría comentarnos algo acerca de esta historia que nos narró ahora Alejandro? Que me gusta mucho que nos la haya narrado porque es una persona normal, que tiene una vida normal y que, bueno, cómo fue de los primeros, creo que esto es algo muy importante, de las primeras experiencias teniendo un caso con COVID positivo en nuestro país. Sí, muchas gracias, Aloha. Yo creo que es muy interesante ver las dos caras de la moneda, el punto de vista de la persona que sufrió la enfermedad y ahora el punto de vista de los médicos que nos estamos preparando para enfrentar la enfermedad. Primero, hay muchísima información. Parece que esta enfermedad tuviera años con nosotros, pero la realidad es que tiene 4 meses desde que se describió en diciembre del año pasado. Lo más interesante es que en 4 meses tenemos más de 2 millones de casos, 2 millones de enfermos. Como lo decían, se disemina muy rápido, se disemina en pacientes que están asintomáticos y ese es uno de los problemas más importantes. Y el otro es que tenemos casi 150,000 muertos, 150,000 muertos en 4 meses. Creo que hay 2 cosas desde el punto de vista como médico que me gustaría hacerles llegar como información. Es uno, desafortunadamente por más esfuerzos que ha hecho la comunidad científica en todo el mundo, no tenemos un tratamiento, no tenemos algo que podamos decir con esto vamos a curar, no lo hay. Se siguen haciendo los esfuerzos. Lo que comentó es muy importante, están buscando los anticuerpos la forma de buscar algún tratamiento, alguna vacuna, pero hoy día no la tenemos. Y 2, creo que es muy importante desde mi punto de vista como médico ya vimos los números que presentan los europeos, la situación de Italia,
la situación de España, y eso viene para acá. O sea, esa ola de pacientes enfermos que vimos en Asia y luego en Europa viene con nosotros. Entonces tiene que quedar muy claro que no somos inmunes al problema y que vamos a tener números muy parecidos a lo que todos hemos visto en las noticias. Ahora, el punto de vista como médico y como persona normal, creo que muchas veces lo que nos pasa es, alguien dijo, cuando los muertos no son tuyos, todo te parece tan lejano. O sea, yo no voy a tener esos pacientes, yo no voy a ser un paciente de este tipo. Pero ya lo dijeron, la experiencia de Armando fue que llegó de un viaje y la mayoría de la gente con la que estuvo, que parecía que estaba sana, terminó contagiada. Entonces creo que en esto, la parte del punto de vista del médico es que hay momentos en que la realidad te alcanza. Y lo que tú comentabas es el Instituto Nacional de Cardiología, donde nosotros trabajamos, inicialmente no iba a ser un hospital para atender pacientes con enfermedad por COVID. Íbamos a seguir manejando pacientes cardiópatas con falla cardíaca y con hipertensión y demás. Pero llegó el punto en que el INER y el Instituto Nacional de la Nutrición están llegando a su máxima capacidad de atender a los pacientes. Y fue cuando se pidió esto, lo que le llaman la reconversión del hospital, y fue que empezamos a trabajar a que el Instituto Nacional de Cardiología, siendo un hospital para enfermos de corazón, se transformara en un hospital para manejo de pacientes con COVID-19. Ahí es cuando nos dimos cuenta que nos está alcanzando la realidad que vimos en las noticias europeas. Es muy probable que la magnitud del problema de salud de nuestro país sea de tal grado que no tengamos cómo atender a tantos pacientes que lleguen al mismo tiempo. Ahora, creo que algo muy importante que mencionar para todos es este virus, el SARS-CoV-2. Yo diría que es un virus, ¿qué te puedo decir? Elegante, en el sentido de, es muy contagioso. La gripa tiene un índice de contagiosidad de 1.3 y el COVID llega a ser de 3.9, 3.5. Es mucho más contagioso. Yo digo que es elegante porque te puedes contagiar con solo estar en contacto cercano con una persona asintomática y tú mantenerte asintomático, pero ya ser contagioso. De ahí el problema que tenemos de cuidarnos y por eso el mensaje de quedarte en tu casa, porque aunque tú salgas y convivas con alguien que se ve completamente sano, no sabes en qué momento esa persona ya es portadora. Y cuando tú regreses a casa, puedes tener ya la infección y puedes infectar obviamente a gente con la que estás conviviendo del día a día, que pueden ser tus hijos, o personas más vulnerables como tus padres o como los abuelos. Eso es lo que hay que cuidar. Lo otro que creo que es muy importante mencionar es este rango de posibilidades en la enfermedad, de lo que estaba comentando Armando, de estoy con una gripa fuerte, hasta el paciente que está sumamente grave. El punto que debe saber la gente es cuando tú vas al hospital, cuando tú vas por los síntomas, la verdad es que ni el paciente ni los médicos sabemos hasta dónde va a llegar la enfermedad. Porque ya lo comentaba, puede ser alguien que tenga un cuadro gripal fuerte y que se vaya recuperando como pasen los días, pero ya los estamos viendo en la terapia del instituto. Hay gente que llega muy estable y que en pocas horas aloja, en 48, en 72 horas empieza a tener daño pulmonar severo, tienen que intubarse, daño renal, daño hepático, un choque muy profundo que no tenemos muchos recursos para revertirlo y desafortunadamente en poco tiempo los pacientes pueden fallecer por daño que llamamos multiorgánico y hasta ahora no hemos podido saber qué paciente va a tener una evolución favorable y cuál se va a poner muy grave. Por eso la importancia es, a pesar de que tengas una persona sana, una persona joven, sin factores de riesgo, existe la posibilidad, si tienes la infección por el COVID-19, que puedas tener un desenlace desafortunado y estamos hablando de fallecer. La otra cosa que me gustaría mencionarles es lo que estamos viviendo en el hospital, algo que como médicos creo que no nos había tocado, en el sentido que el paciente llega al hospital, obviamente tenemos que aislarlo para proteger a las demás personas, a su misma familia, tenemos que aislarlo en un área para darle el manejo, pero en esta área de aislamiento no hay visitas. Los familiares no pueden entrar porque los podríamos exponer a infectarse y entonces el paciente queda aislado y parcialmente incomunicado. Nosotros damos los informes por vía celular, pero no pueden ver al paciente.
Lo más triste que me ha tocado ver es cuando el paciente empieza a evolucionar mal, que fue el primer caso que entró a la terapia del instituto. La esposa nos estaba diciendo, la semana pasada estábamos trabajando juntos, el señor era comerciante, en la siguiente semana estaba hospitalizado en la terapia y después de un par de días empezó a deteriorarse, falla respiratoria, tuvimos que intubarlo, falla renal, falla hepática y no podíamos permitir que la esposa entrara. Entonces, lo más triste de esto es que los pacientes fallecen solos. La gente no lo puede ver, no puede entrar a visitarlos. Tal vez la última vez que lo vean es cuando entra al hospital y después, desgraciadamente, cuando salga del hospital, cuando el paciente haya fallecido. Entonces, por eso creo que lo más importante es quedarse en casa, porque no hay forma. Yo creo que lo más triste que te puede pasar es que no puedas despedirte de la persona que quieres y que esté completamente aislado y que él tampoco pueda despedirse de su familia. Ayer en la noche, cuando estaba pasando visita, hablé con una señora, le pregunté cómo se siente. Me dijo, yo estoy bien, pero ¿cómo está mi familia? O sea, no sé nada de ella, no he hablado con ellos, doctor, ¿qué va a pasar? Entonces, esa incertidumbre de la gente que está adentro, creo que es lo que más angustia causa a la familia y a los médicos, porque no sabes qué decirles. O sea, no sabes qué decirles en el sentido de que, pues, a lo mejor no los vuelvas a ver. Creo que lo más triste, lo más fuerte que debemos entender todos, si no queremos llegar a ese punto de que pudieras llegar a un hospital y no volver a ver a tu familia, hay que prevenirlo hasta donde puedas. No salgan de casa, porque por más esfuerzos que hagan los grupos médicos, algún paciente no va a tener recursos suficientes, su fisiología, y tal vez no puedas después despedirte de esa persona, ni siquiera darle un abrazo para decirle adiós. Creo que ese es el mensaje que yo quisiera dar de lo que estamos viviendo en la terapia intensiva, y eso debe reforzar el mensaje de las autoridades de no salgas, no tenemos cura para esto. Si te quedas en casa, los días que te están indicando, la posibilidad de una infección se reduce significativamente. Si salen y se exponen, no habría forma de protegerlos. El personal de salud tiene miedo. Obviamente, cuando tú ves que se están muriendo los médicos, las enfermeras, los policías que están en las calles, obviamente hay miedo, pero esa vocación de atención hace que la gente salga a trabajar. ¿Qué más quisiera? Y tú lo sabes, Aloha, que los médicos pudiéramos decir, yo me quiero quedar en mi casa, voy a estar con mis hijos, pero alguien tiene que salir a hacerlo. Yo quisiera que mi esposa se quedara a cuidar a mis hijas, pero también es médico y tiene que salir a hacer sus actividades como corresponde, pero la otra gente, la gente que no tiene que estar afuera, la verdad es que sales y es muy triste verlos que están comiendo en la calle cuando podrían estar en su casa. Entonces, el mensaje más importante es, por favor, cuídense ustedes, ayuden a las instituciones de salud para que si esto, como lo vemos, venga en un número enorme de pacientes, podamos atenderlos. Si no, no va a haber forma, no va a haber recursos. En ningún país ha habido. Estados Unidos, que es una de las economías más poderosas, ustedes lo han visto, no hay recursos, no hay equipo de protección para el personal médico, no hay áreas ni siquiera para enterrar a los pacientes que están falleciendo. Entonces creo que ese mensaje debe, desde mi punto de vista como médico, llegar a la población en general. Tienen que quedarse en casa el tiempo que sea necesario. Si es hasta el 30 de mayo, las indicaciones que nos den debemos seguirlas porque es la única forma de protegernos. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Creo que esta descripción que nos haces es verdaderamente importante y a mí me interesaba mucho el que estuviera Gustavo con nosotros porque Gustavo es la persona que prácticamente elaboró la reconversión del Instituto Nacional de Cardiología, la reconversión completa. Ahorita le vamos a pedir si nos puede contar un poco qué tuvieron que hacer, es decir, cómo se tuvieron que adaptar las salas o en qué consiste esta reconversión que hemos escuchado de instituciones tan importantes como es el Instituto de Enfermedades Respiratorias, Nutrición, el Instituto de Cardiología, hospitales de salubridad, estos hospitales, todos ellos. Me gustaría si nos pudieras comentar algo respecto a estos, Gustavo. Y también otra cosa que me parece muy importante, empiezo ya a ver las preguntas, y un punto que sería muy importante, si nos pudieras platicar cuáles son las características de los pacientes que han llegado a terapia intensiva. ¿Cuáles son las características que tienen en común? Que creo que esto es algo muy importante señalar. Es decir, porque nos han comentado mucho de los pacientes mayores, que creo que afortunadamente una buena parte de la población de edad está guardada. Pero, ¿cuáles son las características de los pacientes que has tenido y que has visto que se han complicado? Ok, obviamente los pacientes de mayor riesgo son pacientes de más de 65 años,
pacientes con antecedentes de diabetes, hipertensión y sobrepeso. Esos pacientes cuando llegan al hospital sabemos que es muy rápido el deterioro que presentan. Empiezan a bajar la oxigenación, empiezan a hacer daño pulmonar y muchos progresan a la asistencia respiratoria. Entonces, cuando vemos un paciente con esas características más de 65, diabético, hipertenso, obeso, las cosas no van a estar fáciles. Lo que nos llama mucho la atención, Aloha, es que hay pacientes jóvenes. O sea, hay gente de 35 años sin antecedentes, no diabéticos, no hipertensos, un poco de sobrepeso, pero nada que te llamara la atención, que llegan con el cuadro, empieza a bajar la saturación del oxígeno y es muy variable. Ahí no sabemos cuál va a progresar a mayor deterioro y cuál se va a recuperar. Todavía no tenemos un marcador específico. Lo importante es, el mensaje es, antes pensábamos, pues si yo no soy de mayor de 65 años, no soy diabético, no soy hipertenso, yo me voy a salir a la calle porque la posibilidad de que me pase algo es muy baja. Y eso es una mentira. Hoy en día esos grupos son de riesgo y con todo y que no seas diabético ni hipertenso, tenemos pacientes hospitalizados con esas características. Y los vemos en la terapia, requieren el oxígeno todo el tiempo para mantener saturaciones normales. Se los quitas y la oxigenación empieza a bajar y a bajar y a bajar. Y en algunos de esos casos, este virus encuentra alguna alteración inmunológica, algo tal vez todavía subclínico, pero los que más se deterioran nos damos cuenta que tal vez eran diabéticos en etapas tempranas, o tal vez tienen alguna alteración inmunológica, hematológica, algo encuentra el virus que hace que progrese en gente sana y joven hasta un daño irreversible. Entonces, en general ese es el cuadro. Los factores de riesgo conocidos, más de 65, diabetes, hipertensión, obesidad, esos hay que súper cuidarlos, pero los demás hay que tomar medidas, porque gente previamente sana, joven, sin factores de riesgo, si se contagian, un porcentaje pequeño podría tener complicaciones graves. Y entonces, en esta ruleta rusa de que igual me pasa, igual no me pasa, por favor, hay que prevenir, porque en alguna circunstancia podrían tener una complicación grave. Ok, muy bien. Aquí, Gustavo, me gustaría pedirte un favor, si nos pudieras comentar, porque bueno, ahorita vemos que bueno, hay una buena cantidad de público y es población general. ¿Qué nos puedes comentar siendo cardiólogo? O sea, ¿qué aspectos son importantes, sobre todo pensando en que nuestra población tenemos un muy buen número de hipertensos, de diabéticos y cardiópatas incluso? Es decir, el paciente que ya tiene una enfermedad conocida, ¿qué es lo que debe, cómo debe de cuidarse o qué debe de prestar atención en particular en este momento? En general, pues deben seguir su control habitual. Ahorita se recomienda, de ser posible, no salir, es decir, puede estar en contacto con su médico por vía telefónica. Si su médico te dice, sí tienes que venir a revisión porque algo no me gusta, tendrán que ir, pero en lo posible no. Mantener ese contacto con su médico para tener la presión arterial en metas, 130/80 para abajo, la glucosa también controlada, mantener su dieta, sus medicamentos, no suspenderlos, por más que ha habido mucha información respecto a algunos antihipertensivos. El consenso general de las sociedades cardiológicas es: no hay evidencia que tomar ese medicamento sea contraproducente, por lo tanto sigan tomando sus medicamentos. Estamos hablando donde hubo mucha sospecha y dudas fue sobre captopril, sobre telmisartán, ese grupo de medicamentos para la presión, pero en general hasta ahorita el consenso de varias sociedades médicas es: no lo suspendas, sigue tu tratamiento para la hipertensión, para la diabetes, para el colesterol. Si tienes dudas, mantente en contacto telefónico con tu médico. Estamos a punto de entrar a la etapa 3. Ahí es cuando más deben quedarse en sus casas los pacientes diabéticos, hipertensos, con sobrepeso. Y solo si su médico le dice tienes que venir para revisarte, entonces tendrían que acudir. Pero si no, mantener su tratamiento, no suspender, comunicación directa con su médico por vía telefónica y solo en caso que sea necesario salir de sus casas para que sean evaluados por su médico en su consultorio o en un hospital. Ok, Sí, muy bien, Cristina. Gracias. Queríamos nada más, hago un pequeño paréntesis para acotar. Muchas gracias por sus preguntas. Nos están llegando muchas preguntas. Dentro de Todos Unidos Online, de este grupo de Excipades, hemos preparado diferentes conversatorios, como el que estamos teniendo el día de hoy, donde vamos a tener oportunidad de profundizar más respecto de ciertos aspectos de la enfermedad. Pues desafortunadamente no tenemos ahorita tanto tiempo para poder responder todas sus preguntas, sin embargo nos las vamos a quedar.
Les agradeceremos mucho también si podemos llenar la encuesta que en un momento más Marco nos va a poner en el chat. La liga está ahí para que nos ayuden a llenar la encuesta. Y con esto, bueno, pues ir preparando también las pláticas o los conversatorios que sean útiles para toda la comunidad. Gracias por el espacio. Aloha, adelante, por favor. Muy bien, a mí me gustaría aquí comentar como para situarnos en el contexto. Hasta el día de ayer, en el último reporte, que ahorita ya debe de estar dándose el último justamente, teníamos 6,297 casos, siendo el día previo 5,847. Es decir, vemos cómo se demuestra, hay un crecimiento importante. Y en lo que se refiere a defunciones, tenemos un número de 486 defunciones. Estamos pensando que el primer caso se presentó el 28 de febrero, que fue justamente un caso, como nos comentaba Alejandro, relacionado justamente con todo este viaje. 28 de febrero, y hoy estamos justo a 17 de abril. Entonces, bueno, vemos que es prácticamente menos de un mes. Vemos que tenemos 486 defunciones. Y vemos cómo va creciendo el número de casos. Entonces, Gustavo, hay preguntas, hacen mucho hincapié de, bueno, ¿por qué este número de defunciones? Tenemos casi, pues, más del 8% de defunciones, entonces, de mortalidad. ¿Cuál sería la causa de que tenemos una alta mortalidad? Y esto sobre todo cuando lo comparamos también con el resto de América Latina. ¿Por qué México tiene la mortalidad más alta, Gustavo? Sí, hay varios comparativos en diferentes países. Por ejemplo, Alemania tiene mortalidades muy bajas comparados con otros países europeos como España y como Italia. Todavía no se sabe exactamente si hay algún factor específico que predisponga a mayor mortalidad en diferentes poblaciones. Lo cierto es que en México tenemos una alta prevalencia de diabetes, hipertensión y obesidad, altísima. Todos los que estamos ahorita en la plática seguro conocemos una persona que puede ser un familiar cercano que es hipertenso, diabético o tiene sobrepeso. Eso es seguro. Al tener tanto factor de riesgo, es muy probable que esa población que no se cuida y que no se queda en casa, al ser expuesta al virus, tengamos mortalidades muy altas, porque tenemos muchos pacientes que tienen los factores de riesgo de mayor riesgo. Si nosotros fuéramos una población más sana, menos hipertensos, menos diabéticos, seguramente nuestra mortalidad bajaría, porque como dijeron el testimonial previo, hay gente joven, asintomática, que le va a ir bien, una gripa muy fuerte, pero de ahí no pasa. Pero si la población es muy diabética, muy hipertensa, mucho sobrepeso y no sigue las recomendaciones, se van a disparar nuestros índices de mortalidad. Habrá que esperar más tiempo para ver dónde quedan nuestros porcentajes, pero de entrada sí preocupa mucho que nuestra población tenga sus factores de riesgo, porque los que lleguen al hospital no van a estar bien. Y los que lleguen al hospital, si se satura la capacidad del sistema de salud, lo que ustedes vieron, no va a haber dónde atender a tantos pacientes. Ahorita no puedo responder exactamente cuál sea la causa primordial, pero la hipótesis es esa. Nuestra población tiene muchos factores de riesgo, por lo tanto se va a esperar una mortalidad más alta. Ok, muy bien. Gustavo, me gustaría mucho el preguntarte, y creo que esto nos ayudaría como a situarnos en el contexto de cómo es la situación afuera en los hospitales. Ya escuchamos que el INER, ayer estuvimos conversando acerca de la jefa de la terapia intensiva del INER, que bueno, es una persona que verdaderamente se ha dedicado a sobrellevar esta situación, pero la situación, ahora existe un número importante de pacientes que hizo necesario que nutrición también abriera su terapia intensiva, que también ya está en este momento con un muy buen número de pacientes. Y el Instituto Nacional de Cardiología, prácticamente el sábado es cuando entró el primer paciente, que justamente es a los que te has referido. Y vemos que también, es decir, sigue esta tendencia. Es muy interesante el ver cómo cuando conversas con la gente, le sorprende mucho lo que está ocurriendo. Cuando esto sabíamos ya todos que iba a ocurrir, como tú dices, es la tendencia que veíamos en el resto de los países. Entonces, no, en realidad no iba a ser diferente para nosotros. Entonces, ahora que se aproxima la fase 3, ¿qué recomendaciones harías en particular? ¿Y cuáles son las características del escenario al que nos vamos a enfrentar en el área médica? ¿Y cuáles serían las recomendaciones para la población, Gustavo? Eso es interesante porque incluso nosotros como médicos, cuando estaba el primer escudo que era el INER y nutrición, siguieron pasando días y pensamos, no, esto no va a crecer, esto se va a contener. Preparamos la terapia intensiva al 50%, pensamos,
Cuando iniciemos llevaremos algunas semanas para que se llene la terapia del instituto, porque estrictamente no éramos un hospital COVID. Pero lo que acabas de mencionar, en cuanto se abrió la terapia, en 3 días se llenó. Y hoy día en el instituto se está abriendo la otra mitad de la terapia, se va a sellar otro piso completo para recibir más pacientes, porque esto está creciendo muy rápido. Igual de lo que vimos en las noticias en Europa, igual de lo que vimos que pasa en Italia, es un escenario que puede pasar en México. Entonces, creo que lo más importante es que quede muy claro, porque de repente cuando platicas con otras personas dicen, no es que no va a pasar, es que es más, probablemente ni sea cierto. Sí que es cierto y sí que lo es, lo estamos viviendo. En cuanto entremos a la fase 3, lo que se espera es que se multiplique mucho más la cantidad de pacientes que requieran atención hospitalaria. Creo que lo único que nos toca hacer como población general es no salir de casa. Si tú no te contaminas, si no te contagias, vas a estar, si quieres, aburrido en tu casa 3 semanas, 4 semanas, pero vas a estar bien. En cuanto salgas a casa, lo que platicábamos, si tú sales a casa en la fase 3, tú no sabes cuando la persona que está a un lado tuyo, que se ve perfectamente sana y está asintomático, tal vez un compañero de trabajo, un amigo de la escuela, tú no sabes cuándo va a estar contagiado. Y de ahí la importancia que en las fase 3 sea la contención y se queden en casa, que es la única forma que podemos ayudar para que esto no nos sobrepase con mucho y los sistemas de salud colapsen, que es el mayor miedo que tenemos en el país. Ok, muy bien. Creo que esto es algo muy importante porque, bueno, vemos cómo va creciendo. Algo que confunde quizás un poco a la población es el escuchar que, bueno, se aproxima la fase 3, se aproxima y la vemos que se va aproximando. Y muchas personas hacen una pregunta con mucha insistencia en cuanto a que si el manejo de los datos es el adecuado, el que si existen datos que se están ocultando. Y aquí me gustaría señalar y me gustaría que tú me siguieras también aquí, Gustavo, si tú pudieras comentar. No existe medio más importante en este momento para seguir cuál es la información que existe en relación a la enfermedad que los medios oficiales. Creo que eso es algo muy, muy importante y en esta sesión queremos hacer hincapié a ese punto. Los medios oficiales son los que están los avalados, son los que tenemos que seguir. Yo lo que sugiero en lo personal es que estemos muy pendientes de todas las tardes a las 7 de la noche, cuando el subsecretario y el equipo se reúnen para dar el reporte. Estos son puntos muy importantes. Hay muchas preguntas en relación a todas estas neumonías atípicas. Hay muchos casos que se han complicado y que desafortunadamente fueron decesos y que no hay manera de demostrar cuál fue el diagnóstico preciso aún en este momento. Existe, por supuesto, la sospecha de que sea COVID, pero el tema de que si se ocultan casos, todos estos temas son mitos urbanos con los que debemos de ser muy cuidadosos. Y considero que en este momento el que se comparta información oficial y validada va a ser muy importante, sobre todo ahora que nos aproximamos a una fase más seria de contingencia. ¿Qué te gustaría señalar en relación a esto, Gustavo? Sí, hay muchas versiones de que se oculta información, de que no es la magnitud del problema. Seguramente, por más esfuerzos que hagan las instituciones de salud, no nos pueden dar el número exacto con punto y coma de cuántas personas están enfermas. Lo que es un hecho, y lo dijo el subsecretario, es ese número que tenemos, multiplíquenlo por 6 o por 8, que es lo que vamos a tener real en las calles. Lo otro es que no se pueden ocultar son las defunciones. Puede que no nos digan el número exacto con puntos y comas de los enfermos, pero las defunciones no se pueden ocultar. Cuando empieza a subir el número de defunciones, que lo estamos viendo, y que eso se refleja con un alto porcentaje de mortalidad en México, ese es el marcador. Hay un porcentaje más alto que otros países y por eso tenemos que protegernos más. Yo sí creo que están haciéndolo muy bien. El subsecretario nos da una información precisa, no está ocultando nada. Yo igual que tú, a las 7 me pongo a ver cómo está la situación en el país y creo que tenemos que hacerlo todos. Es información confiable que podemos utilizar para protegernos. Cuando nos digan estamos en fase 3, encerrarnos en casa, los que puedan hacerlo, y de esa forma proteger a su familia, a ustedes y a su familia. Muy bien, Cristina. No te escuchamos, Cristina. Gracias. Hay bastantes preguntas. Voy a tratar de unirlas en algún bloque para que nos den sus comentarios al respecto. Algunas ya fueron respondidas por el doctor con estas preguntas, pero en general estamos preguntando
si estas medidas de autocuidado, como el uso de cubrebocas, como el uso de caretas, el uso de guantes cuando tenemos que salir a la calle, son efectivas, y también cuáles serían las recomendaciones básicas al regresar a nuestra casa, si es pertinente dejar los zapatos en la entrada, y toda esta información que hemos encontrado dentro de las redes. Otro grupo de preguntas hace referencia a los avances en investigación, tanto de tratamiento farmacéutico o farmacológico, y otro tipo como la inmunidad inducida a través de las vacunas. ¿Cuándo esperamos la vacuna? ¿Qué se está haciendo? Ya nos comentaba Alejandro, y quizá en eso pudiera platicarnos su experiencia de lo que está haciendo el Instituto de Biotecnología de la UNAM, el IBT, a través del doctor Tonatiuh Ramírez en la creación de este suero específico. Algunos nos preguntan acerca del uso del Temerit, también del biotecnológico Remdesivir junto con la hidroxicloroquina. Me refiero otra vez a los tratamientos farmacológicos. Y otro grupo de preguntas nos hace referencia a por qué se eleva con las comorbilidades los riesgos que te llevan a la muerte asociados con COVID. ¿Por qué una persona con una comorbilidad como diabetes o como hipertensión, algún síndrome metabólico, es más propensa a la complicación de la enfermedad? Y por último, hay dudas acerca de si se determina que la causa de la muerte de alguna persona conocida es neumonía atípica. En un momento dado, esta neumonía atípica puede ser tentativamente un COVID, y lo recomendable es el aislamiento. Gracias. Adelante. Bueno, voy a responder algunas de las preguntas. Igual Aloha me puede ayudar en otras. Respecto al tratamiento, hay de verdad un esfuerzo enorme de la gente por buscar alguna opción terapéutica útil. En el hospital estamos probando por lo menos 4 formas diferentes de manejo farmacológico, y el INER igual, y nutrición igual. Se están utilizando antagonistas de interleucina 6, interferones, inmunoglobulinas, el uso del plasma del paciente convaleciente. Se están haciendo todos los esfuerzos, pero ustedes ven, son 4 meses, todavía no hay un medicamento que podamos decir, este es el que va a revertir el daño del virus. No lo tenemos, pero sí hay un esfuerzo enorme de instituciones científicas, de universidades, de hospitales. Todos están buscando alguna opción terapéutica que pueda ayudar a modificar el pronóstico de los pacientes, específicamente los más graves. Afortunadamente hay algunos pacientes que van a tener una gripa fuerte y van a estar en casa unos días postrados, pero se van a recuperar. Donde no tenemos muchas opciones es el que se nos pone muy grave, que hace daño pulmonar, daño cardíaco, daño renal, daño hepático. No tenemos muchas opciones. Ojalá los médicos tenemos la esperanza que pronto encontremos algo y podamos decirles, ya tenemos una opción terapéutica que puede modificar el pronóstico del paciente. Hoy día en el mundo no lo hay. De las recomendaciones de seguridad en fase 3, pues la básica es no salgas. O sea, de verdad, no salgas a menos que sea estricta y absolutamente necesario. En caso que salgan, de las recomendaciones, pues es cubrir la vía aérea, porque el virus va a entrar por mucosas, mucosa nasal, por la boca, por los ojos. En piel intacta no va a entrar. Entonces tienes que cubrir la vía aérea, puedes utilizar una careta y un cubrebocas, con eso es más que suficiente. Guantes o no guantes, la recomendación precisa es lavado de manos. Lavado de manos, incluso cada 2 horas mientras estés fuera de tu casa, y al momento, obviamente, antes de entrar a tu casa. Soluciones con alcohol, o puede ser jabón, agua y jabón que usamos todos los días, con eso es suficiente. Pero si tú traes guantes y no te lavas las manos, la cosa sale igual o peor. La diferencia es lavado de manos, protege la vía aérea y evidentemente en lo posible no salir. Las otras medidas al llegar a casa, pues ha habido muchas recomendaciones, tal vez no sé si alguna sea la más correcta. El calzado, pues, se recomienda dejarlo fuera de casa o hacer un aseo con una solución clorada para que no metas, en caso que trajeras contaminada la suela del zapato. Llegando a casa, algunos sugieren, principalmente es para personal de la salud, para personas que estuvieran en contacto con pacientes positivos, ahí quitarse la ropa, lavar la parte, darte un regaderazo. En general, la recomendación para población abierta es no salgas a menos que sea absoluta y estrictamente necesario. Si vas a salir, usa un cubrebocas. Guantes parece que no es necesario, sino el lavado de manos cada 2 horas. Y si es posible, una careta te protegería
la parte de la vista, de la mucosa en los ojos, para que no te contaminaras. En general son las recomendaciones. No sé si Aloha tengas algo más que decirnos. Sí, a mí me gustaría, creo que hay un punto muy importante a señalar y que veo que en algunas preguntas lo comentan. Algo muy importante es no automedicarse. Algo que está ocurriendo y que hemos visto en la población en general, sobre todo la que tiene acceso a Internet y a medios, lo que hemos visto es que buscan información, por ejemplo, han salido videos italianos de escuchar videos donde narran cuál es el tratamiento y todo esto. Y me he encontrado con personas que lo que están haciendo es incluso automedicarse sin tener la enfermedad o sin tener sintomatología. Entonces creo que con esto debemos de ser muy cuidadosos, como ya lo comentó el doctor Rojas. Hay que ser muy precisos en lo que estamos haciendo, cómo nos estamos cuidando en casa. Todas las medidas que ya comentó el doctor y que se han comentado de manera continua en los medios de comunicación, que estos señalamientos los hace la Secretaría de Salud, hay que seguirlos, eso es algo muy, muy importante, y no automedicarse. Como ya comentó el doctor Rojas, creo que ese es un punto clave, hay que seguir el tratamiento que ya tenemos, hay que acudir a nuestros médicos ante cualquier duda, pero evitar el tomar cualquier tipo de fármaco que se sugiere en las redes. O sea, creo que con eso hay que ser muy, muy cuidadoso. Creo que otro punto también importante que me gustaría señalar es en relación al ejercicio. Muchos han preguntado acerca del ejercicio y bueno, hay que continuar haciendo ejercicio, por supuesto. En esta etapa de confinamiento hay que cuidarse en casa y hay que hacer ejercicio. Si es posible salir fuera de casa, creo que este es un punto también muy interesante aquí, Gustavo, en donde la gente, bueno, pregunta si puede salir a caminar o a correr. Ya se señaló que sí es posible el hacerlo, pero o sea, hay que ser muy cuidadosos con el distanciamiento social. El tema del distanciamiento social es clave y debe de ser de mínimo 2 metros. Hay que tener mucho cuidado cerca de quién estamos y como ya lo comentó el doctor, no sabemos si la persona que está cerca de nosotros tiene la enfermedad, nos la puede transmitir. Este es un punto muy importante. Ahora bien, ya nos quedan pocos minutos y me gustaría aquí hacer hincapié. Primero me gustaría, bueno, agradecerles a todos los que han participado. Se reunió un muy buen número de personas. Creo que ha sido muy valiosa la información que nos dio Alejandro, siendo uno de los primeros pacientes con esta enfermedad en nuestro país. Creo que eso es cómo agradecemos esta experiencia que nos ha narrado. Y bueno, también la experiencia que nos ha narrado el doctor Rojas. Y aquí me gustaría señalar algo que nos preocupa mucho y que me alegra mucho ver que hay muchas preguntas señalan y cómo los ayudamos. Esto ha sido muy interesante porque hemos visto en nuestra población, en el área médica, hemos visto que ha habido mucha solidaridad de la sociedad civil, pero también ha existido, yo me imagino que esto generado por el miedo, ¿verdad, Gustavo? Ha existido este rechazo hacia la comunidad médica y hacia el personal de salud. Aquí nos podría señalar algo. A mí me gustaría que nos señalaras, que ya lo comentaste, ¿cuál es la situación que ves tú en los médicos adscritos, en los residentes, en el personal de enfermería, en el personal de intendencia? ¿Cómo están actuando ellos, Gustavo? Si pudieras comentarnos esto. Yo creo que estas circunstancias de esta magnitud sacan lo mejor y lo peor de la gente. Están los dos lados. La gente que dice, ¿cómo les ayudo? Ustedes han visto que hay personas que empiezan a coser en sus casas los cubrebocas. Hay gente que empieza a hacer las caretas como ellos pueden hacerlo para ayudar de alguna forma. En el hospital de repente se acercaban personas que me decían, yo soy investigador, pero yo no soy médico, pero si necesitan ayuda yo le entro, ustedes díganme qué es lo que tengo que hacer. Y eso abarca todas las áreas. Los camilleros decían, doctor, yo tengo miedo, no sé cómo puedo ayudar, pero si tengo que entrar, lo voy a hacer y voy a entrar a ayudarles. Siempre saca lo mejor y lo peor de la gente. La otra parte que hemos visto en las noticias, esa combinación del miedo y la ignorancia que agreden a las enfermeras o el personal que va con una bata blanca, cuando son las personas que podrían ayudarlos si ellos lo necesitaran. Entonces creo que lo más importante es la información. La gente que sale a trabajar, los médicos y las enfermeras y los policías y la gente que tiene que estar afuera lo hacen por una necesidad de ayudar a la gente. Si no hay policías en la calle, el sistema se colapsa. Si las enfermeras dijeran, yo no voy a ir a trabajar, los médicos, aunque quisiéramos, no podríamos sobrellevar un hospital. Entonces creo que el ayudarnos entre todos, y eso es entre todos, es lo que puede sacar adelante al país de esta contingencia. Lo que Aloha nos dijo y que ella nos dijo también a nosotros, ¿cómo les ayudo? ¿Qué necesitan? ¿Qué puedo hacer por ustedes? No estoy en la terapia, pero voy a colaborar con lo que yo pueda. Esa es la actitud que necesitamos. Gente propositiva que quiera ayudar de cualquier forma, sea algo muy pequeñito hasta algo muy grande. Eso es lo que puede cambiar la situación de nuestro país. Creo que el ayudarnos mutuamente
con el personal de salud, con las gentes que a veces tienen que salir porque de eso depende, de eso viven, que tendríamos que entenderlo. Habrá que también ser solidarios con estas personas. Yo creo que ahorita en nuestro país lo que necesitamos es más gente que aporte, y eso podría modificar la situación en algunos meses. Muy bien, Cristina. Muy bien. A mí lo que me gustaría aquí señalar, bueno, ya nos quedan pocos minutos, algo con lo que me gustaría hablar ahorita, creo que es un punto, es muy difícil el tener claro el escenario que nos vamos a enfrentar en un futuro. En la fase 3, que definitivamente la fase de estar confinados en casa, no importa el tiempo que sea, sabemos que el tema económico es un tema que estresa a muchas personas, sabemos que en el grupo este es un tema que verdaderamente compromete la tranquilidad de muchas personas, pero como ya comentó el doctor Rojas, es un momento clave en el que la manera como actuemos cada uno de nosotros y nuestras familias va a ser determinante en cómo van a evolucionar los días. O sea, eso va a ser determinante. A lo que voy es que no depende toda esta situación, como ya dijo el doctor Rojas, de la Secretaría de Salud, no depende del gobierno, no depende del cuerpo del área médica, no depende si los hospitales son capaces o no de sobrepasar esta situación, depende de la comunidad entera. La manera como actuemos en estos momentos, en estas semanas, en estos próximos días, va a ser determinante para la evolución de estos días y para la forma como van a darse los siguientes resultados. Aquí me gustaría que mucha gente pregunta también, ¿cuál va a ser el escenario ya que todo esto se resuelva? ¿Te gustaría comentar algo, Gustavo, en relación a esto? ¿El escenario de qué, perdón? Cuando se resuelva todo esto, es decir, cuando nos digan que podemos ya salir acá de casa, mucha gente pregunta eso. ¿Cómo me voy a tener que comportar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Va a ser nuestra vida normal? Creo que hay muchas cosas que todavía no lo podemos saber, es decir, se espera que esto pueda durar mucho más tiempo. Seguramente va a haber un cambio en muchas de las formas del día a día. Seguramente ahora nos vamos a lavar las manos a cada rato y se nos va a quedar como costumbre. Seguramente vamos a tener que buscar una vida más sana. Algo va a cambiar, sin duda. Nuestros hábitos, muy probablemente espero que tengamos hábitos más sanos. Tendremos que verlo conforme pasen las semanas y los meses. Todavía no hay una respuesta que yo te pueda dar específicamente, pero sin duda, algo que casi estoy claro es que nos vamos a lavar las manos una vez y 2 veces también. Muy bien. Cristina, ¿te gustaría comentar algo? Sí, muchas gracias. Ya estamos próximos a cerrar. Recordarles que esta plática queda grabada y la vamos a subir para que puedan compartir la página quienes crean que les puede ser útil esta información. Reiterarles también que vamos a continuar con este ciclo de conversatorios para adentrarnos más. Nos sirven mucho sus preguntas y vamos a tratar de abundar respecto de la información que ustedes nos han estado enviando. Reiterarles la encuesta, por ahí ya les mandamos la liga de la encuesta. Esta es un esfuerzo, les agradecemos tanto a Alejandro como a Gustavo su tiempo, les agradecemos por supuesto a todos los que se han unido a esta plática, a pesar de que es un viernes en la tarde. Invitábamos a esta plática o a este conversatorio, inclusive por ahí con una copita de vino para relajarnos un poquito, pero me va a regañar Aloha. Entonces bueno, pues la idea era tratar de hacer mucho más amigable o cercano lo que está sucediendo con COVID, no para espantarnos ni tampoco para tomarlo a la ligera, sino darle un correcto dimensionamiento. Como bien lo mencionaba Loja, y quienes nos dedicamos a las ciencias de la salud, sabemos que la premisa inicial siempre es que la responsabilidad del cuidado de nuestra salud es personal. No hay estado que garantice en ningún país del mundo el que tú conserves tu salud. El principio de autocuidado es fundamental y creo que en este momento es evidente que lo importante es que nosotros cuidamos nuestro propio cuerpo y también ayudemos a los médicos para que no haya una sobrecarga al sistema sanitario. Lo que hoy está ocasionando los números alarmantes en los otros países es la saturación o la sobresaturación de los sistemas sanitarios. No depende del diseño del sistema sanitario porque cada uno de los países tiene diferentes esquemas. Depende en realidad de que no existe un sistema sanitario que soporte una atención intensiva con estos números. Entonces,
Creo que la preocupación que todos tenemos por la fase 3 es legítima, pero lo que debemos de hacer es aplicar todas estas medidas que nos recomiendan, lavado constante de manos y la protección, y sobre todo quedarnos en casa. Les agradecemos mucho su tiempo, les agradecemos nuevamente su participación. Alejandro, doctor Rojas, no sé si quieran Alejandro y el doctor dar algún mensaje de salida hacia todos nuestros participantes, y gracias a Aloha para la conclusión de la sesión. Adelante, Alejandro, creo que también tiene cerrado el micrófono. Si nos ayudas, Marco, por favor. También le agradecemos a Marco del Comité Empresarial, del Comité Estratégico, que nos haya apoyado con esta plática de la moderación. Muy bien, Gustavo, ¿te gustaría cerrar con un comentario? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que la información les sea de utilidad y pues no cabe más que decir lo que dicen la Secretaría de Salud: quédense en casa y protejan a su familia. Perdón, perdóname, Alejandro, nada más antes de que nos ayudes a cerrar, el lunes vamos a tener una plática acerca del tratamiento o cómo enfrentar COVID con adolescentes y niños, que va a dar el doctor Eduardo Barragán, que es un reconocido neurólogo pediatra, uno de los más reconocidos en México y en el mundo. Él nos va a hacer favor de dar una plática, va a ser el lunes a las 7 de la noche. También, bueno, pues estén al pendiente de la página Todos Unidos Online. Y también tenemos una agenda, por ahí preguntaban los impactos económicos y algunos impactos laborales. Visiten la página Todos Unidos Online, ha habido ya pláticas que están grabadas que han tratado estos temas, y ayúdenos a poner cuáles otros temas serían de interés, no solamente para el Comité de Salud, sino los diferentes comités que mencionaba Aloha. Perdóname, Alejandro, muchas gracias. Adelante. No, adelante, buenas noches. Desde mi punto de vista, un comentario es mucho sentido común. No nos apaniquemos si estamos tomando las medidas. Nada ayuda a crear terror en los hogares y pensar que nos vamos a seguir las indicaciones y sentido común. Buenas noches. Muchas gracias. Pues agradezco a los tres el que hayan participado en esta sesión. Gracias, Cristina, que es siempre un honor el poder colaborar y trabajar juntas. Y bueno, Alejandro, muchas gracias y esperamos que la evolución después de esta enfermedad va a ser buena. Muchas gracias por todo lo que estás aportando y aportando prácticamente a la ciencia. Y Gustavo, ¿qué te puedo yo decir? Yo a Gustavo lo admiro, lo respeto, le tengo un cariño muy grande y estamos todos con ustedes, o sea, con los que están ahí en la terapia intensiva haciendo todas estas rotaciones muy pesadas, esta dedicación y estos cuidados que están tomando por los demás. Y en relación a esto, creo que como se ha comentado, no nos queda a todos los demás más que hacer lo que se tiene que hacer, tener el sentido común que ya comentó Alejandro, y el hacer lo que tenemos que hacer, que es quedarnos en casa. No son vacaciones, no es momento de irnos a la casa de Cuernavaca o Acapulco, es momento de estar en casa y el colaborar de esa manera. También les quiero comentar que esta situación es real y es muy probable que vamos a ver un incremento en los casos y debemos estar muy atentos a esto. Debemos de seguir la información validada, que ese es un punto clave, e intentar no compartir cosas que no consideremos el que sean útiles o que no estén validadas. No automedicarse, que ese es un punto muy importante. Y me gustan mucho estas preguntas de cómo apoyamos. Les quiero platicar que nuestra iniciativa tiene una parte que ha iniciado en la cual vamos a recolectar recursos para poder ayudar. Sobre todo nuestro objetivo principal son los equipos de protección personal de todo el cuerpo médico, de todo el personal sanitario, y hacer una distribución de esto en donde se necesita. Sabemos que han sido escasos en México, en el mundo en general. Sabemos que esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa, tiene solo 4 meses. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Es quedarnos en casa y colaborar, es decir, estar muy atentos a ver en dónde hace falta que hagamos algo. Ustedes lo van a poder encontrar en nuestra iniciativa y existen también otras muchas iniciativas muy serias. Estén pendientes de cómo podemos ayudar al personal de salud, cómo podemos ayudar a nuestros vecinos, a nuestros trabajadores, estar muy pendientes de eso. Es un momento de solidaridad y estoy segura de que vamos a salir adelante. Y luego la pregunta de, ¿y nuestra vida va a ser igual? Y creo que no va a poder ser nuestra vida nunca igual después de esto. Creo que tiene que ser mejor. Y esa va a ser la clave y va a depender de cómo actuamos hoy en día. Pues muchas gracias a todos por su participación y los invitamos a nuestras siguientes sesiones. Muchas gracias. Gracias, Aloha. Gracias, hasta luego. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.